Bueno, la cosa empezó ahora ya Casi un año. bastante tiempo. Teníamos la idea desde hace un año en la cabeza. Y el caso es que después de pensarlo nosotros, se hicieron unas jornadas de la prensa local aquí en Iruña. Y lo que se dijo en esas jornadas, lo que comentaron los expertos, coincidía bastante con lo que pensábamos nosotros. De hecho, nos sirvió para aclarar las ideas y animarnos a dar el paso de fusionar todas nuestras cabeceras, todas las revistas que veníamos editando en La Chantrea, en Aldezarra, Don Ivane, Burlada, Villaba, Huarte y Ansoain, y crear una única revista más potente que no solo llegase a esos ámbitos, sino que llegase a toda la comarca de Pamplona, toda Iruña y Ría. Bueno, pues en parte está el empujón que nos dio el estudio de CIES, que nos ponía como el medio de comunicación local mensual de Navarra más importante, más conocido, por lo menos, y luego era las jornadas estas, ¿no? Estas jornadas también, pues, en base a lo que nos comentaban de que uniendo las cabeceras podíamos hacer un proyecto más potente que aumentara el paginaje, la periodicidad en un futuro, pues nos convencieron y convencimos a todos nuestros suscriptores. Yo creo que también hemos convencido de que podemos hacer un medio de comunicación para toda la comarca de Pamplona. Había muchos, venían de barrios y de pueblos de la comarca a decirnos que así podemos hacerles una revista, pero no era muchas veces viable, ¿no? Pues o porque eran municipios muy pequeñicos, o porque no había una base suficiente todavía para hacer ahí una revista propia. Porque no había comercio. Siempre en unas zonas había mucho problema, ¿no? Y todavía está el tema de la crisis, ¿no? Pues está afectando mucho al pequeño comercio, y veíamos que, bueno, que a medio o largo plazo pues puede haber zonas que podrían peligrar o que nunca podríamos cubrir otros barrios que nos estaban diciendo de hacer su revista. Uniendo todas las revistas podemos hacer que todas las zonas se consoliden y encima ir poco a poco abriendo mercado, abriendo revistas y dando información en sitios donde ahora no podíamos llegar. También hay otro tema que nunca podíamos tratar, eran los temas de comarca general, ¿no? Pues, temas como la estación de tren, de autobuses, el Montezcaba, el Paseo de Larga. Son temas que son difíciles de ubicar en un barrio. O sea, el tema de la cárcel de Solchate de Santa Lucía no es un tema exclusivo del barrio de San Ducelay, afecta a toda la comarca. Sin embargo, ¿cómo lo metes en Huarte o en Don Ivane? Sí, tenía un poco enganche con los barrios o los pueblos en particular, y sin embargo nosotros no teníamos una plataforma, una herramienta para poder dar cauce a esas informaciones. Entonces, bueno, ahora con Iruña y Ría Nauzolán esperamos pues poder llegar, aparte de geográficamente llegar a más sitios, poder llegar a más informaciones y poder cubrir mejor toda la información que da la comarca. Bueno, eso parece. En principio, los periódicos gratuitos aquí en Pamplona ya han desaparecido. Según nos han comentado ya, el diario que no va a sacar más. Los que quedan, bueno, pues el tema de la crisis está afectando mucho. Nosotros apostamos por un medio de comunicación que es local. Lo que están sufriendo a día de hoy la crisis, sobre todo, son los periódicos en papel y diarios. Los medios de comunicación locales de forma periódica, pero no diaria, están aguantando bastante bien. Los estudios que hacen por ahí los expertos dicen que es la tendencia que va a aguantar más, que en un mundo cada vez más globalizado lo que importa a la población es lo que pasa al vecino y a la vecina de al lado, pues que se hunda la General Motors. Afecta, por supuesto, pero afecta mucho más que desaparezca el comercio de una calle mayor, por ejemplo. Entonces, creemos que tiene cabida una revista así en la comarca de Pamplona. Bueno, bai, izanen ditu aldizkariak lau atal nagusi, lehenbizikoa Iruña herri osora zuzendutako erreportai eta albiste nagusiak eta sakoneko elkarrizketak, pixka bat gaiak sakontasunean lantzeko, ez? Eta gai handiagoa landuz, hori izanen da lehenbiziko atala. Gero etorriko lirateke Iruñeko auzoetako albisteak eta elkarrizketak eta alakoak, gero Iruña herriko herriak izanen lirateke, Berriozar, Barañain, Ansoain, eta bueno,
Iruña herrian dauden herri guztietako informazioa. Eta bukatzeko, azken zatia iritzia izan litzateke. Agenda. Agenda eta, bueno, bai, zerbitzuak eta alakoak. Iritzi sekzioa ere indartu nahi izan dugu auzo aldizkariekin konparatuta, lehen, bueno, irakurleen eskutitzak eta iritzi artikuluak genituen, baina orain horretaz aparte izan dugu gure aditu, politikari eta denetarik, bueno, jende referentziala den jendearen zutabeak izanen ditugu, eta adibidez, bueno, humorea ere gehitu dugu, lehen bakarrik Belatz marrazkilariak egiten zituen tirak, eta orain Tasio daukagu komikilari bezala ere, eta bueno, uste dugu horrek pisu handiagoa ematen diola iritzi sekzioari. Sí, bueno, el hacer una revista que cubra toda la comarca también implica que podemos acceder a más información, y la web digital, o sea, el periódico digital que hacemos para la comarca de navarreria.com, pues se puede nutrir mucho más fácil, ¿no? Ahora tenemos contactos en muchos más pueblos, en todos los barrios, entonces va a repercutir directamente en que el diario digital esté pues, continuamente renovado y actualizado, ¿no?